Olá, mis hermanos, mis hermanas, graça e paz de Cristo Jesús a todos ustedes de este lindo país de Uruguay. Desde la Iglesia Academia de Unión, como en todos los lugares donde están los hermanos, hermanas, familias, todos los grupos que están desparrados por toda esta nación. Una vez más nos reunimos aquí para la escuela bíblica. Vamos juntos en estos siguientes momentos que pasaremos recapitular la lección de número 10 en este día 5 de junio de 2021. Lección 10. El tema de este estudio: no sea necio. De la serie de estudios El sentido de la vida, basado en Eclesiastés y también el libro de Lamentaciones. Ya estamos caminando para el cerro de esta lección y hoy no sea necio, lección 10, cuyo objetivo es analizar el capítulo 10 de Eclesiastés y mostrar las características de la necedad, donde se manifiesta o es perceptible y las consecuencias de este comportamiento. ¿Ok? El texto básico es el versículo 1 del capítulo 10 de Eclesiastés. Dinos así la palabra del Señor: así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Bien, es muy fuerte, ¿cierto? Mira que una pequeña pizca de necedad puede arruinar gran sabiduría y honor. A veces puede hacer todo muy correcto, y ahí una cosita que se hace malo pone a perder todo lo bueno que hizo. Es grave, ¿cierto? Bueno, esta lección va a traer para todos nosotros muchas enseñanzas importantes. Y vamos juntos, ven conmigo, vamos a caminar por este estudio hoy. Introducción. Uno de los ingredientes que nos ayuda a encontrar el sentido de la vida es vivir aquí en la tierra con sabiduría. La ausencia de sabiduría nos lleva a disfrutar de manera incorrecta la vida que se nos da. En la lección de hoy, la 10ª de la serie, El sentido de la vida, mensaje de Eclesiastés y Cantares, estudiaremos las razones por las que no debemos ser necios. Cuando pensamos en necedad, puede ser que la imagen que nos venga a la mente sea la de un niño haciendo berrinche frente a una estantería de dulces que sus padres le niegan, o bien por las consecuencias de una acción irreflexiva que hicimos. Bueno, sin embargo, más que pensar en la necedad como una actitud infantil y desconsiderada, veremos que el necio es aquel que rechaza la sabiduría de Dios y en cuyas acciones revelan su maldad, por lo que debemos huir de este comportamiento. Sí, entonces ya se nota, darse cuenta que la necedad no es algo tan sencillo o pequeño, es algo muy grave y debemos tomar mucho cuidado, vigilancia, para no caernos en este malo. Vamos a mirar al texto. Miremos el texto, queridos. Salomón no se consideraba sabio y por eso precisamente le pidió a Dios que le diera sabiduría. Tú puedes encontrar esta historia con más detalles en el capítulo 3 del primer libro de los Reyes, ¿ok? No obstante, a pesar de esta gracia lograda, no caminó sabiamente en toda su vida.
En muchos momentos se convirtió en un hombre necio, idólatra e inmoral. Tú puedes averiguar esto, por ejemplo, el capítulo 11 de primeiro livro de Reis. Por isso, mais que nadie puede advertir-nos a todos, não seja necio. Mira, mis hermanos y hermanas, mis queridos amigos, Salomão, por experiência própria, porque foi necio também, a pesar de haver recebido uma sabedoria descomunal de la parte de Deus. Que decir de nosotros? Com maior razão, devemos orar, vigilar, estar muito atentos para não cair neste malo. Vamos ao primeiro item, o peligro de la necedad. Começamos por definir lo que seria um necio. El tonto o necio, a vezes traduzido como ignorante, não tem significado em Eclesiastés por falta de entendimento. La loucura, ou seja, sequer, ou el necio, sacar, que associa com la maldad, sí, siendo lo opuesto a la sabiduría. Sí, compare los textos del capítulo 7, versículo 17, con el capítulo 2, versículo 19. En Jeremías tenemos este mismo sentido. Mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Son hijos tontos, sin entendimiento. Son lo suficientemente listos para hacer lo malo. Jeremías 4, versículo 22. Queridos, mira como habla muy en serio el Señor en su palabra. Dios rechaza toda estutícia, toda necedad, e devemos então pedir sua ajuda e vigilar muito en la maneira como vivimos, como nos comportamos, como hablamos, lo que hablamos, como reaccionamos delante de las cosas, de las situaciones de la vida, de la gente, como nos relacionamos, para que não seamos tenidos como necios também. Não. Dê-se conta de que as pessoas tontas e necias são sábias para o mal, es decir, usam sua mente al serviço del pecado. Luego, Salomão continua hablando del peligro de ser necio. Assim como as moscas muertas apestam todo um frasco de perfume, uma pizca de necedad arruina gran sabiduria e honor. Bueno, este é o texto que já leímos, o texto básico, está em capítulo 10, versículo 1 de Eclesiastés. Es decir, la persona puede incluso vivir una vida correcta, pero si no tiene cuidado, por estupidez, todo se pierde. Vive una vida correcta, pero hace una tonterita ahí y todo se va a suelo, queridos. Es como está construyendo un castillo y de repente por una necedad derriba todo. La estupidez o necedad implica actos de rechazo de la sabiduría de Dios y en cultivo de una vida malvada y distante de la obediencia al Señor. La persona necia se daña tanto a sí misma como a quienes le rodean, perdiendo su honor, su matrimonio y sus oportunidades con sus actos necios y malos. La terquedad es peligrosa porque puede afectar a mujeres y hombres sabios si no controlan sus sentimientos, comportamientos y lenguajes, como estudiaremos a la continuación. Es muy peligroso. Esto causa daños muchas veces irreparables, daños irrecuperables. Podemos causar coisas muito terríveis por causa de necedad. Tenemos que aprender a controlar nuestros sentimientos, nuestros impulsos, nuestros comportamientos
Y lenguaje, queridos, es muy importante. Vamos entonces, queridos, al segundo ítem, comportamento necio. El predicador comienza a mostrar las características de los necios. Analice el corazón del necio. El texto dice que se inclina hacia la izquierda, mientras que el del sabio hacia la derecha. Versículo 2 del capítulo 10 que estamos estudiando. A la derecha tiene en este momento una relación con las manos capaces de la guerra, que generalmente era la mano derecha y, bueno, el lado con una posición honorable. Salmo 16, versículo 8, 110, 1 y Marcos capítulo 12, versículo 36. Mira esto. La conclusión es que el necio se encuentra del lado equivocado, con un corazón inclinado hacia las cosas equivocadas. Después de hablar del corazón, Salomón describe los caminos del necio. Versículo 3. Sin duda es el camino de la calumnia, la falta de dominio propio y la falta de sabiduría para caminar en la vida. Bueno, por lo tanto, para Salomón, que era rey, es confuso cuando personas necias ocupan puestos altos en lugar de personas sabias. Você pode notar esto en versículos 5 al 7. La razón es que los gobiernos y los liderazgos eclesiales ocupados por necios servirán de mal ejemplo y crearán una generación de necios. Sí, claro, hermanos. Si somos líderes necios, sean líderes políticos, gubernamentales o eclesiales, líderes religiosos, nuestro liderazgo podrá afectar negativamente muy malo a la gente que nos ve, que nos escucha, que mira-nos, que sigue nuestros ejemplos. Para ejemplificar aún más el comportamiento peligroso de la necedad, el sabio usa varios proverbios. Compara al necio como alguien que cava un hoyo y cae en él. Raro, ¿eh? Terrible. Bueno, pero él no para por ahí, queridos. Mira esto que acontece. Que mueve grandes piedras y sale lastimado. Como leñador que corta sin afilar el hacha, o como el encantador de serpiente que es mordido por una de ellas antes del encantamiento. Necedad son ejemplos que el sabio utiliza y tú puedes aplicar estos principios en muchas cosas que acontecen día hoy a veces con nosotros por necedad. Por lo tanto, la locura se ve perjudicada por sus propias acciones impías al hacer lo que es moralmente incorrecto. Ahí es como dicen algunos dichos por ahí. La persona cava la cueva para ella misma caer dentro. Necedad, querido. Muchas veces se condena a sí mismo por sus propias palabras, actitudes, acciones y reacciones, por su conducta, por su manera de vivir. Además de causar mucho mal ejemplo a la gente. Vigilemos, pues todos nosotros estamos sujetos a cometer estos equívocos. Vamos al tercer ítem, el habla del necio. Después de analizar el peligro y el comportamiento, Salomón empieza a analizar el lenguaje y el habla del necio. Dice, las palabras sabias traen aprobación, pero a los necios sus propias palabras los destruyen. Versículo 12. He aquí una descripción que caracteriza muy bien la naturaleza de la necedad. Las palabras del necio son demasiado duras, no traen edificación y hasta hace daños, muchos daños.
O predicador continua informando as consequências de las palavras del necio. Começa dizendo tonterias e acaba dizendo estupideces. Versículo 13, queridos. A falta de reflexão sobre o que dizer sempre é peligrosa e sello distintivo de quienes sigue a loucura. Todos lo notam, todos percebem, dan-se cuenta de que és necio. Bueno, por esto yo, tú que me ve, que me escucha, devemos vigilar, tomar mucho cuidado para não cairmos neste error, ¿ok? El habla excesiva também conduz a la destrucción, ya que uno puede correr el riesgo de decir lo que no quiere. Entonces, sea sabio en su discurso. Controle-se. Esta es la orientación. Junto con la enseñanza de Salomón, cientos de años después, Santiago ha dicho que la persona que puede controlar su lengua es una persona que está en el camino que conduce a la perfección. Capítulo 3, versículo 2 de la carta de Santiago. Su enseñanza va hacia lo que dijo el sabio Eclesiastés, que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar. Capítulo 1, verso 19, en la parte B del verso. Ante lo expuesto, una pregunta aquí, queridos. Mira, ¿ha hablado como un necio o como un sabio? Wow, esta es una pregunta para mí, pero para ti también. ¿Cómo ha hablado? ¿Como necio o como un sabio? Bueno, sea como sea, esta lección, este estudio viene justo para nos tratar, nos mejorar, ¿ok? Si hemos actuado y hablado como necio, oigamos con atención y aceitemos en nuestros corazones esta palabra y oremos al Señor pidiendo su ayuda y Él nos ayudará a vivir como sabios, ¿ok? El liderazgo del necio. No podría faltar esta parte en este estudio, ¿cierto? Bueno, ya que muchos quieren ser líder, pero siquiera viven como sabios ou não se importam, vivem como necio de qualquer maneira, habla de qualquer maneira, não tomam em sério o liderazgo e querem ser líderes. E muitos, por serem líderes e serem necios, lamentavelmente hacen loucuras, tonterias e causam danos horríveis, además del mal exemplo que é. Lamentablemente. Mira esto, al final de Eclesiastés capítulo 10 há algunos comentarios sobre liderazgo sin las marcas de necedad. Quizás viendo sus próprios errores, Salomão não solo esté comentando de maneira teórica, sino, mira esto, não solo teoria, mas possivelmente Salomão esté hablando de maneira prática e personal, basándose em sua própria experiência, porque a pesar de haber recebido muita sabedoria de Deus, lamentavelmente se comportou como um necio por muito tempo em sua vida. Exatamente. Primeiro, vê liderazgo como um lugar onde os prazeres não devem ser a prioridade, de nenhuma maneira. Lo ilustra hablando de líder que come temprano en la mañana y se emborracha cuando debe priorizar a la gente. Versículo 16. Sí, não está preocupado em cumprir com seu liderazgo de acordo como deve ser, sino és amante del placer, de la glutoneria, de la borrachice. Outro ponto destacado é a falta de madurez para liderar. Por isso, o predicador ratifica: bienaventurada tu tierra, cuyo rei es de noble cuna e cuyo príncipe come a su debida hora para fortalecer-se e não para embriagar-se. Verso 17. Então, queridos,
Que lição aprendemos aqui? Quizás alguém disse, pero eu não bebo nada, não consumo bebida alcoólica, eu não como muito. Não se trata de esto, querido. Esto quer dizer que um líder não pode ser amante de los prazeres e escravo de seus desejos, perezoso e que não dê prioridade a las coisas que realmente importa, como cuidar de seus liderados, de sua gente que está bajo sua autoridade. Todo esto colabora para que o liderazgo seja competente, sábio e honesto, lejos de la tonteria. Al final, el sábio señala que el liderazgo necesita personas a las que les guste trabajar sin holgazanería, queridos. Muy bien. E que tenham sabedoria em suas palavras para que seus secretos não sejam revelados por nadie. Versículo 19 e versículo 20. Estes conselhos devem ser tomados em sério por aqueles que desejam liderar hoje, já seja na igreja ou na sociedade, para não ser um líder nécio. ¿Quieres ser líder? Anhela em seu coração ser um líder? ¿Ha luchado buscando um puesto de líder? Para e pensa, como he me comportado? Como sábio ou como nécio? Importante esto, ¿eh? Depois de haber hecho esta averiguação intrapersonal, então já sabrá o que fazer. Bien? Assim hemos aprendido en la lección de hoy que ser necio es desviarse de los preceptos de Dios, de sus principios de vida, según la palabra. Priorizar los malos pensamientos, las palabras destructivas, comportar-se com desaprovação e liderar de maneira equivocada demuestra a loucura em nossa actitud. Muito bem. É necessário estar atento porque incluso los sábios podem incurrir em necessidades.